Hola, criaturillas de la creación. El día de hoy hablaremos sobre el protocolo de investigación. En primer lugar, tenemos el problema de investigación. Para poder explicar el problema de una investigación, se debe analizar la actividad de investigar para poder identificar los problemas que conoce y enfrenta. Es importante mencionar que la noción de problemas de investigación no se refiere a un inconveniente que surge al investigar, sino que se vincula con el fenómeno de investigación. En pocas palabras, es el porqué de una investigación que se llega tras el diagnóstico. Los elementos que conforman un planteamiento de problema son el contexto de la situación problemática, los argumentos sólidos, antecedentes donde podemos encontrar cómo se ha abordado el tema anteriormente, formulación del problema, los objetivos y propósitos, una justificación y finalmente averiguar si esto es viable. Las ideas de una investigación son el primer acercamiento a la realidad de investigar y son una conceptualización basada en la reflexión de un investigador sobre un aspecto de la realidad que llama su atención. De estas ideas decimos que se refieren los estudios previos relacionados con el problema que se plantea. Tenemos ciertos criterios para la generación de ideas, que son el traer ideas que intriguen de manera personal al encargado de investigación, aunque no es necesario que las ideas sean nuevas, pero sí novedosas. Las ideas deben ayudar a comprender y describir los fenómenos sociales, y así las investigaciones que se realicen resolverán los problemas de la sociedad. Si hablamos de la investigación en el turismo, sabemos que el mundo es demandante y el turismo se adapta a los cambios de este último. La investigación del turismo no debe ser únicamente a un nivel macro, sino que de igual modo se debe dar a un nivel micro, donde se puedan identificar problemáticas cotidianas o cercanas a los espacios turísticos y los habitantes de estos. Los profesionales en el turismo que se llaman para desarrollar la investigación no es únicamente para un trabajo, sino que tienen una responsabilidad con el mundo entero. Se le debe ver a la investigación como una herramienta que permite un impacto y generar cambios realmente positivos en el sector. Para la realización de un planteamiento de problemas se deben de desarrollar, afinar y estructurar formalmente las ideas de la investigación. Tenemos principales criterios para este tipo de planteamientos, que en primer lugar el problema debe de expresar la relación entre dos o más variables. De igual modo, este debe de formularse claramente y sin ambigüedades, y también debe de implicar la posibilidad de realizar pruebas empíricas, de modo que se puedan observar en la realidad. Y tenemos tres elementos principales para plantear un problema, como son los objetivos de la investigación que se expresan claramente para evitar desviaciones, las preguntas de investigación que deben resumir lo que habrá en esta, y la justificación de investigación que se exponen razones del porqué de la investigación. Para valorar un problema debemos contestar ciertas preguntas sobre conveniencia, es decir, ¿para qué nos sirve? De relevancia social, ¿cuál será su alcance? Implicaciones prácticas, ¿ayudará a resolver algún problema? El valor teórico, ¿se complementará el conocimiento? ¿Se pueden generalizar resultados? ¿Permite exploración? ¿Pueden surgir ideas? Y utilidad metodológica, es decir, ¿ayuda a crear instrumentos nuevos? ¿Ayuda a definir conceptos? ¿Pueden lograr mejoras? Como ya sabemos, el planteamiento de un problema es importante, pero tenemos una serie de pasos a seguir para poder realizarlo. En primer lugar, tenemos que elegir el tema que se va a estudiar. En segundo lugar, delimitar este tema para evitar una investigación dispersa, tomando en cuenta el espacio, el tiempo y el método. De igual manera, tenemos que localizar un problema e investigar los antecedentes para ver si no ha sido tomado antes este tema. Y de igual modo, justificando para demostrar por qué vale la pena encontrar la solución a este problema. Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones. Es decir, que estos se refieren a los trabajos de investigación que son antecesores del nuestro. Es decir, que nos van a poder ayudar como una guía y también permitirán comparaciones con el propio trabajo. Respecto a los parámetros de justificación, sabemos que toda justificación debe contener la respuesta a la pregunta ¿para qué?, explicando de qué manera o qué pasos se deben de seguir. La pregunta principal por resolver es ¿por qué hacer la investigación? Son razones que motivan a realizar la investigación en curso y se basan en las necesidades de lo que está sucediendo. Sabemos que la formulación de los objetivos son la concreción de las metas del estudio para realizar, y tenemos que tomar en cuenta que se debe delimitar el tema a estudiar, elaborar un marco de referencia o marco teórico, definir las estrategias metodológicas, la recolección, análisis e interpretación de los datos y la presentación de resultados y sus conclusiones. La revisión de literatura es el compendio de conocimientos de un tema específico. Es importante ya que al tener una buena revisión de literatura
esto va a impactar en la calidad del trabajo de investigación. Aquí se deben de incluir conceptos, modelos, hipótesis, metodologías, entre muchas otras cosas. Tiene ciertas características, como que las fuentes deben ser 100% confiables, se debe de citar en tiempo pasado, las fuentes bibliográficas tienen que ser 100% veraces, se circunscriben a inclusión de teorías, parafraseos, descripciones breves y no debe haber opinión del investigador, tienen que ser objetivas, basadas en fuentes primarias y se estructuran alrededor de los objetivos de la investigación. Los documentos que se consultan y utilizan para la realización de un trabajo de investigación se deben de mencionar en el documento por cuestiones de rigor académico, encontrar información y principalmente para evitar el plagio. Aquí tenemos lo que son la referencia bibliográfica, que es una descripción normalizada completa de un documento consultado para el trabajo, y la cita, que es una mención breve dentro de un texto de trabajo que se hace referencia en la bibliografía. La manera más común de referenciar es en el formato APA en su última versión, ordenado alfabéticamente por autor de la más antigua a la más reciente, con sangría francesa, doble espacio, incluyendo apellidos e iniciales de los nombres y en fuente Times New Roman. En las llamadas fuentes primarias encontramos información original que se ha publicado por primera vez y no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie. En las fuentes secundarias podemos encontrar que contienen información de las fuentes primarias sintetizada y organizada nuevamente. Están diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a fuentes primarias y sus contenidos. Por último tenemos las fuentes terciarias, que estas últimas son guías físicas o virtuales que en su contenido podemos encontrar información sobre las fuentes secundarias. Facilitan el control y acceso a toda la gama de repertorios de referencia. Las técnicas de recolección de datos son una directriz metodológica que orientan científicamente la recopilación de información, datos u opiniones. Y una técnica que debe de emplear para relacionar el sujeto de estudio con el objeto detonado al investigador de una teoría y un método adecuado para la investigación tenga una orientación correcta y el trabajo de campo arroje datos exactos y confiables. Según estos autores, podemos decir que la extracción de información en la literatura es necesario para la elaboración del marco teórico de un proyecto de investigación, ya que es una base importante para la consulta y aporte teórico. Citar y referenciar consiste en mencionar otros trabajos publicados anteriormente en los que nos hemos basado para escribir nuestro trabajo de investigación. Lo podemos dividir como cita y referencia bibliográfica. Respecto a las citas tenemos dos tipos, las textuales, donde el fragmento es breve y literal, puesto entre comillas, y las parafraseadas, donde se emplea la clave conocida como autor-fecha, puesta entre paréntesis. De igual modo contamos con estilos diferentes de referencia bibliográfica y estos cambian según las disciplinas académicas, tradicionales, editores, publicaciones, entre muchas otras. Algunas de las más populares son el formato APA, Vancouver y Harvard. El marco teórico se puede definir como el ordenamiento lógico y secuencial de elementos teóricos que vienen de la información que se obtiene de las fuentes bibliográficas fidedignas que van acorde con el planteamiento del problema y sirve de base y fundamentación para llegar a las soluciones. Consiste en conocer cuáles han sido los aportes anteriores referentes al tema, no solo con la idea de consultar y aumentar conocimiento, sino también para evitar el plagio. Esto permite delimitar la relevancia de la investigación, establecer hipótesis que se puedan someter a pruebas y ayuda a prevenir errores, orientando cómo se va a realizar el estudio, evitando desviaciones del principal planteamiento. Tiene un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, inspira ideas nuevas y áreas de investigación. Una acepción es un término que se identifica a múltiples significados y usos que se pueden tener en una determinada palabra según el contexto en que ésta aparezca. Por otro lado, tenemos que una teoría es un término griego que históricamente significa observar, contemplar o estudiar, aunque se refería principalmente a un pensamiento especulativo. Una teoría es útil porque es encargada de describir, explicar y predecir el fenómeno o hechos al que se refiere. La función de la teoría no consiste solo en llevar los resultados del conocimiento de un sistema, sino que busca ser el camino para el descubrimiento de los nuevos conceptos y leyes de los cuales se pueden reflejar más completa y profundamente el objeto a investigar. Si bien una teoría existe porque describe, explica y predice el fenómeno o hecho, además de que organiza el conocimiento a este respecto, se encarga de orientar la investigación que se lleve a cabo, aunque de igual modo existen criterios comunes para la evaluación de las teorías, como es la capacidad de descripción, explicación y predicción, una consideración lógica, perspectiva, fructificación y parsimonia.
Sobre las estrategias para construir un marco teórico, ya sabemos que las consultas son muy importantes, así que primero tenemos que obtener y consultar la literatura, acudiendo directamente a fuentes primarias o originales, solicitando el apoyo de expertos o consultando bancos y bases de datos. De este modo podemos seleccionar el material respondiendo qué aspectos trata, desde qué perspectiva y cómo se relaciona con mi investigación. De este modo también tenemos la extracción de información identificando lo más importante de los documentos a consultar y finalmente la recopilación realizando fichas. Para terminar, te voy a dar algunos consejos simples pero muy útiles para la construcción de tu marco teórico. En primer lugar, no es una transcripción de fichas bibliográficas, sino la presentación de estas. Se deben incluir conclusiones parciales basado en lo que opinan diversos autores. Con la consulta de referencias existentes no se va a elaborar el marco. Este se va a volver una mezcla de diversas perspectivas teóricas. Es muy importante considerar aproximaciones diferentes teóricas a un fenómeno, aunque solo se elija una. Se debe de presentar la revisión bibliográfica de forma adecuada. Tiene que ser breve y sencillo sin comprometer el contenido. Tiene que centrar la información vinculada con el tema de investigación. Da un panorama general que permita conocer sobre el estado del conocimiento en que se encuentra el tema. Hay que consultar varias fuentes de información. Se deben crear esquemas o tablas para resumir esta información que contribuye a la teoría y evitar decir que no se han realizado estudios al respecto. Eso es todo por el día de hoy. Agradezco tu tiempo y te veo la próxima ocasión.